Seguimos hablando de este tema que nos ocupa en el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, y nos acompaña ahora otro invitado, un abogado, socio fundador del bufete Giraldillo, Fernando Longoria, que nos acompaña en el día de hoy para tratar también ese tema que tenemos que erradicar. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es el tema de la violencia de género. Pues sí, la verdad que es un tema controvertido, un tema complicado. A día de hoy, pues la evidencia está en los juzgados, el número de denuncias, número de sentencias diarias, colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y bueno, este día es muy importante y creo que todos somos conscientes de que hay que celebrarlo, todos y todas, y creo que es un día histórico, ¿no? Porque es que muchos y muchas no sabemos el origen de este día, y el origen de este día dice, porque hay varias teorías, uno data de 1853 y otro de 1909 aproximadamente, en el que dicen que como consecuencia de una posible huelga de una serie de mujeres en Estados Unidos, le metieron fuego a la empresa que era textil y el color que trabajaban ellas era violeta. Como consecuencia de eso, hoy en día es el color violeta que representa a estas mujeres que fueron asesinadas. Esa es muchas de las teorías. Pero como vemos, estamos hablando de más de un siglo. Totalmente. No es actual, estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿Y qué importancia tiene este tipo de reivindicaciones? Hombre, es una importancia para este día, como su propio nombre indica, Día Internacional de la Mujer, a nivel internacional, ¿no? Hace poco leí yo una resolución, un informe de la ONU que todavía a día de hoy, es del 2018, venía diciendo que todavía a día de hoy 18 países del mundo todavía no tenían, o sea, el hombre tenía derecho a hacer que su propia mujer no trabajara. 18 países del mundo. Recuerdo que decía 39 países que todavía no tenían los mismos derechos hereditarios el hombre que la mujer, por el simple hecho de ser mujer. 39 países, ¿eh? Y 49 países decían que no existían políticas de violencia de género. Es decir, que a nivel internacional hay mucho que avanzar, ¿no? Es tremendo. Es que claro, es que si a nivel internacional seguimos viendo este tipo de casos, a nivel particular ayuda poco, porque si no hay sentencias y no hay sobre todo una jurisprudencia a nivel internacional, te quedas un poco, no sé si que tiene más fuerza o pierde fuerza a nivel particular dentro de cada país, ¿no? En ese sentido. Hombre, aquí en España desde luego se ha ido avanzando. Es verdad que es una materia difícil, son temas que es difícil llevar, por ejemplo, al Tribunal Supremo, ¿no? Que es el que crea jurisprudencia. Entonces son temas que normalmente se suelen quedar en primera instancia o en segunda instancia. Entonces es complicado. Hay algunas recientes, pero es complicado que en esos temas se genere jurisprudencia, no hay poca todavía. Y desde el punto de vista jurídico, desde una posible revisión y cambio de la legislatura, no sé si es necesaria o desde tu punto de vista tienen que cambiar determinadas cosas, porque estamos viendo que el número de denuncias no baja, no remite, o se iguala en determinados meses o incluso se incrementa, ¿no? Con las fechas. Sí, totalmente, quitando la excepción de la pandemia, que hubo una bajada, otra vez a día de hoy ha vuelto a subir, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la opinión de que todo es mejorable, la ley, cualquier cosa, ¿no? Desde luego la primera cosa que habría que mejorar en los juzgados es la tardanza de la justicia. Yo tengo procedimientos propios que se han producido agresiones a clientas mías víctimas de violencia de género en 2017, estamos a 2022 y todavía no se ha celebrado el juicio. Eso es intolerable, eso hay que cambiarlo, por poner un ejemplo claro. Otra cosa que habría que cambiar a colación de esto es que, por ejemplo, tenemos 4 juzgados de violencia sobre la mujer, 4, para toda Sevilla. Entonces es algo... Al final se produce lo que se produce, el colapso. Se producen colapsos, se producen inseguridades, se producen que una víctima de violencia de género, después de tener el miedo, después de no saber a qué se enfrenta, de poca información, ponga la denuncia por violencia de género y se tenga que esperar 4 años. 3, 4, 5, depende. Ante eso es un periodo de tiempo que es una materia que necesita rapidez y agilidad en lo burocrático, porque estamos viendo que desgraciadamente hay que actuar rápido y sucede todo lo contrario. Totalmente. En general porque al final la víctima tiene que recurrir por temas de papeleo, por temas de casa, por temas... Llámalo X. Al final tiene que tener un contacto que sí que se quiere evitar, pero que se tiene un contacto por cualquier... Y si hay niños de por medio ya ni te cuento. Entonces hay que ser más ágiles desde el punto de vista de las leyes para dar
cabida a todos estos casos y que no se produzcan finales que desgraciadamente pues se ven, que desgraciadamente se dan en ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la realidad jurídica nos está enseñando, y no sé a qué estamos esperando para invertir en justicia, que es lo que hace falta, sobre todo para agilizar, ¿no? Entonces nos encontramos procedimientos que tardan muchísimo y que ocurren, llama mucho la atención, un alto porcentaje. De hecho, es normal en las guardias de violencia sobre la mujer que la jueza advierta ya a las propias víctimas de la tardanza y que incluso le adviertan, oiga, si este hombre sale de aquí con una orden de alejamiento, no vaya a volver, porque entonces es un delito. Y claro, pasan tanto tiempo sin una sentencia que hay veces que la propia víctima incluso vuelve con el presunto agresor antes de recaer la sentencia. Se produce otro delito. Claro. Se genera un bucle por esta tardanza. Totalmente, claro. En ese sentido, pues hay que agilizarlo. Fernando, ¿cómo es el perfil de las mujeres víctimas de violencia de género que llegan a tu bufete? Si me lo preguntáis a mí particularmente, yo tengo el perfil desde que la mujer denuncia... O ¿cómo es la situación? Desde que la mujer... Yo las personas que conozco de víctimas de violencia de género es desde el momento que interponen la denuncia, que es cuando intervenimos los letrados, ¿no? Sí. Como letrados, abogados ejercientes, ¿no? Entonces, mi perfil que yo me encuentro en los juzgados es un perfil medio-bajo, por supuesto en todos los ámbitos, de arriba a abajo, no tiene nada que ver con las clases, pero la realidad es que en guardias y en oficios la mayoría es de un perfil medio-bajo, y es así, es un perfil medio-bajo que también es alto, pero es una minoría, ¿no? Entonces se da de arriba abajo, por supuesto. Las que entran de forma particular, es decir, abonando honorarios, que no optan, porque el turno de oficio, como sabemos todos, para víctimas de violencia de género, da igual los ingresos, es gratuito. Entonces, si tú optas como víctima por acudir a un despacho privado abonando los honorarios, es un perfil medio alto, claro. Ese tipo de clientas, víctimas de violencia, son un perfil medio alto. Fernando, porque tú en tu bufete eres especialista en esta materia, ¿no? Sí, nosotros en el bufete somos un despacho de abogados multidisciplinar y varios especialistas en varias materias, y yo entre ellas soy de violencia de género. Claro. ¿Qué es lo que te lleva a tratar este tema y convertirte, no solamente a tratarlo, sino convertirte en especialista? Hombre, yo me hice especialista en 2016 aproximadamente, y no hace mucho, Sí. Y bueno, veía que era una materia jurídicamente bonita, jurídicamente, y la verdad que estaba en auge, ¿no? Eran normativas nuevas, de nueva creación, por así decirlo. Me parecía muy interesante, y digo, oye, si es otra forma de ayudar, el turno de oficio está muy bien, los despachos de abogados están muy especializados en general y saben tratar. Es verdad que no somos psicólogos. A veces tenéis que actuar de eso también. A veces tenemos que actuar, pero yo siempre, por ejemplo, los centros de información a la mujer, los puntos de información a la mujer, que son gratuitos para todos y todas, para las víctimas de violencia, hay psicólogas especialistas en esta materia totalmente gratuitos. Entonces, es bueno conocerlo. También hay letrados, ¿no? Pero que no acuden a juicio. A juicio, para que acuda un letrado, tiene que ser particular o del turno de oficio. Ahí en el turno de oficio, desgraciadamente, os encontraréis situaciones tremendas, ¿no? No, en el turno de oficio, al igual que en materias particulares, lo mismo, situaciones de todo tipo, ¿no? Situaciones desde amenazas, injurias leves, es decir, insultos entre parejas, apuñalamientos, de todo tipo de delitos en el seno de Claro, porque otra situación crítica supongo que se vivirá cuando el maltratador el supuesto maltratador le llega esa denuncia, ¿no? Ahí es un momento también muy crítico, ¿no? Es un momento en el que en la minoría de ocasiones hay ocasiones en las que el maltratador reconoce los hechos. Se ve de allí con una sentencia condenatoria. Como digo, la mínima es la minoría, ¿no? Sí que ocurre que muchas veces, la gran mayoría, pues ellos, los presuntos agresores, en su cabeza consideran que moralmente han actuado bien, porque un insulto entre pareja considera a lo mejor, o una amenaza, ellos consideran que no tiene que tener esa represalia, estar detenido en el juzgado, en la comisaría, o estar en el juzgado 12 horas. Ellos consideran que no es así, su cabeza, pero claro, penalmente puede ser relevante, ¿no? Entonces ellos se encuentran en una situación de no aceptación, no lo entienden, ¿no? Entonces son dos versiones siempre contradictorias cuando se celebra un juicio. Uno cuenta una película y ella cuenta otra, ¿no? Entonces la jueza o el juez tiene que decidir, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que un insulto
puede ser detonante de muchas cosas, con lo cual hay que tratarlo con la debida importancia que tiene. Totalmente, los insultos entre parejas y exparejas están tipificados como injurias leves, por tanto, tiene relevancia penal, ¿no? Normalmente suele quedar penas de multa o trabajo en beneficio de la comunidad. No va a ir uno a prisión solo por unos insultos entre parejas, pero desde luego el paso por comisaría y por el juzgado y con un juicio lo va a pasar, y Fernando, hay determinados mecanismos, por ejemplo nosotros tenemos en pantalla, como pueden ver, aquí debajo el número, el 016 es el teléfono donde, bueno, pues cualquier víctima puede llamar y ahí pues van a recibir la ayuda que necesitan, porque obviamente es un tema muy importante, donde estamos hablando de que cualquier mínima causa puede ser el detonante de algo muy importante y hay que estar prevenido ante esto y ante cualquier duda y ante, sobre todo, cualquier insulto, cualquier caso de acoso, cualquier indicio. Lo importante es llamar a alguien que te ayuda y en el 016 pues lo pueden encontrar. Sí, en el 016, como decían en los CIN, los Centros de Información a la Mujer, las propias comisarías, ¿no? Están especializadas en la materia y desde luego que sepan que no se sientan solas. Desde luego hay un equipo totalmente especializado en esta materia, policías locales, nacionales, abogados, psicólogos, psicólogas de todo tipo, para intentar que no estén solas las víctimas. Sí que me encuentro yo desde el punto de vista del letrado, ¿no? De la letrada, que una vez que entran en los juzgados hay total desconocimiento de todas las partes intervinientes, policía, todas. Somos los letrados, jueces e intervinientes del juzgado los que conocemos esa nueva vía. Sí. Entonces, llegan allí y muchas veces no saben que eso que denuncia tiene tanta relevancia penal como para que pueda entrar en prisión. Cuando se le explica a la víctima, muchas se quedan asombradas. No, yo es que no quiero que entre en prisión. No, es que esto va, si sale condenado, va a conllevar una entrada en prisión. Entonces yo no quiero eso, dicen muchas. Entonces, claro, hay que explicarles las consecuencias. Yo, por supuesto, les animo a denunciar. Oye, es que esto es lo que te ha ocurrido, la ley lo castiga con prisión, por algo será. ¿Te has encontrado con muchos casos de esos, de que les has explicado la situación jurídica a la que van a pasar y dicen, no, yo no quiero? Yo me gusta poner porcentajes entre el 35-40%, diría yo, aquí en Sevilla, muy alto. Por ese motivo en concreto, porque pretenden, no sé qué se le imaginan, o la falta de información que tienen, que creen que allí simplemente le van a dar un tirón de oreja, o que simplemente van a estar detenidos un día y salen a la calle. La realidad que no es esa, claro. Que luego van a un juicio y pueden ser privados de su libertad. Es el problema. Eso desde un punto de vista jurídico. Pero es que por otro lado nos encontramos también situaciones en las que, por ejemplo, en lesiones han recibido una paliza ellas, ¿no? La víctima. Y claro, ella defendiéndose, pues también le ha causado pequeñas erosiones en la piel. Pero claro, ya son lesiones, que un médico forense considera que también hay lesiones. Entonces, cuando se le explica, oiga, si usted sigue, el Ministerio Fiscal no solo ve contra él, por supuesto, contra usted también. Entonces, claro, se ponen las manos en la cabeza, contra mí también. Yo me he defendido, sí. El juez dirá, pero en un principio usted va a tener un escrito contra usted pidiéndole pena de prisión. Esa es la justicia, ¿no? Que la presunción de inocencia que existe, que claro, es complicado, ¿eh? Yo creo que tiene que ser muy difícil, sobre todo en vuestro caso, explicarle a una víctima de violencia de género que por defenderse también puede ir la justicia en contra de ella, ¿no? Eso asimilarlo tiene que ser realmente difícil. La cabeza humana de una víctima no está preparada para entender eso. No, lógico. Ni la mía. Yo ahora mismo me lo dice pero bueno, ¿cómo puede ser si ha sido en defensa propia? Pero claro, eso lo tiene que decidir un juez. Exactamente. Entonces yo siempre defiendo, oiga, establecer una legítima defensa reforzada para este tipo de casos en violencia de género. Porque claro, ¿eso cómo se cambia? ¿Eso jurídicamente cómo se puede cambiar? Hay que cambiar el Código Penal, por supuesto. Entonces, claro, eso es lo que hablábamos antes. Tiene que llegar un caso al Supremo, que el Supremo lo estime conveniente y que haya ya jurisprudencia para después poder aplicarlo en otros casos. Porque estamos hablando también, hombre, yo no voy a decir que los jueces son corporativistas en ese sentido, que puedo pensar, no lo voy a decir, pero claro está que el cambio tan radical, un juez también es persona y dice, bueno, yo no sé si hasta qué punto puedo yo tomar la decisión contraria cuando todo el mundo va por este camino, ¿no? En ese sentido, en cuanto a las leyes, ¿no? Hombre, el juez, como siempre digo, el juez está para aplicar la ley.
Él no decide subjetivamente, se supone que decide objetivamente. Entonces, claro, si sí, claro, pero que volvemos a lo mismo, que es muy complicado. Esto es un tema muy enrevesado, que al final tendríamos que hablar de muchísimas cosas y muchas cuestiones jurídicas, horas y horas. Pero para que puedan entenderlo nuestros espectadores, tiene que llegar un caso al Supremo y a partir de ahí cambiar, ¿no? Exactamente. Esa es la única materia en concreto, o un cambio de legislación voluntaria sin que llegue al Supremo. Sí, claro, bueno, pues el Gobierno se apruebe una propuesta de ley, se ascienda a ley, en fin, ese tipo de cambios burocráticos. Esto, porque claro, lo que es la realidad, y me pasa en mi despacho, que nosotros atendemos a víctimas, es que salen de allí, en este caso que te digo en concreto, con un escrito del fiscal pidiéndole la misma prisión, más o menos, que a él. Pero claro, ella dice que se está defendiendo, y seguramente se está defendiendo, claro, por supuesto, pero hasta dentro de 2 años no va a saber si queda absuelta o sale con una pena de prisión. Estamos hablando de antes de la pandemia. Me has dicho que han remitido, en la pandemia remitieron los casos o denuncias de violencia de género. Sí, en la pandemia, claro, entiendo que como consecuencia de la pandemia, aquí he traído los datos, y por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial pues dijo que bajó un 10%, ¿no?, en 2020 en relación al 2019. Es curioso. Sí, que es creía verdad que era a la inversa, que se habían visto, yo pensaba, o no sé si había leído que se había aumentado, no sé si... Lo que estamos hablando son de denuncias interpuestas, claro. Al no poder casos, salir de su casa, entiendo que será complicado interponerlas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también tengo la estadística que ya subió un 5% el 2021, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial. Lo mismo. Desde luego están al alza, ¿no?, ahora nuevamente. ¿Hay alguna explicación, o ya te pido opinión, no desde el punto de vista profesional, porque obviamente eso es muy complicado, casi difícil de decir por qué pasa, por qué suceden, pero que vuelvan a haber casos cuando creo yo que estamos en un punto en que la sociedad está más concienciada que nunca para cambiarlo, para erradicarlo, que vemos aquí, estamos viendo a miles de personas en la calle, no solamente en Sevilla, sino en el resto de Andalucía, en España, y que esos casos sigan habiendo y que se aumenten los casos, que se aumenten las denuncias. Es que es un poco contradictorio, ¿no? Cuando piensas que más concienciada está la sociedad, resulta que hay más denuncias. No sé, ¿qué explicación puede tener? La verdad que yo creo que es una explicación, como decía antes la compañera, de educación, porque es que otra, no, y sí que es verdad que también pienso, más sensibilización que tiene el ser humano hoy con los asesinatos, y todavía siguen ocurriendo. O sea, que es que el ser humano, al fin y al cabo, por mucho que tenga esa educación, hay alguno que siempre hace la excepción, ¿no? Sí que es verdad que son altísimas las estadísticas. Totalmente. Son altísimas. Entonces yo creo que a lo mejor la próxima generación podría bajarlas, no lo sé, con la educación desde pequeño. Sí. Claro, esperemos que sí. Fernando, ¿tenéis casos de que la víctima ha interpuesto la denuncia y que por miedo, por sometimiento, la ha retirado? Y sobre todo, ¿cómo se detecta eso? Si tenéis algún medio para detectarlo. Nosotros lo detectamos por la experiencia de cuando nos está mintiendo a través de los gestos faciales, ¿no? Pero claro, si nosotros le preguntamos y dice que no tenemos medios suficientes para intentar que siga, porque si ella no quiere, es complicado. Ahí es una situación difícil, ¿no? Claro, es difícil. Hay otras que es verdad. Claro, porque no sé hasta qué punto puede también ayudar la policía, la ley en ese sentido. Claro, es que si una persona dice que no, el saber que es por miedo, eso es muy complicado, es muy difícil. Incluso ocurría que decían que no, ya habiendo interpuesto el procedimiento, llegado a la fecha de juicio, y se negaban a declarar. Y claro, a lo mejor solamente existía esa declaración contra él y por supuesto salía suelto, porque se negaban a declarar. Hubo un cambio en 2020, como bien decía, de la jurisprudencia, que ya obligaba a la víctima a declarar, pero claro, para evitar, es una resolución muy justa, muy bien explicada, donde venía diciendo, oiga, usted ha iniciado un procedimiento penal y estamos hablando de que esto vale mucho dinero, para evitar eso que decías, ¿no?, el miedo e intentar sucumbir ante el agresor, ¿no? Entonces se le obligaba a la víctima a declarar, pero claro, nos encontramos ahora con que si la víctima sigue negándose a declarar, ¿qué pasa? ¿Que le abren un procedimiento de desobediencia? Entonces, claro, es un poco contradictorio esto. Sí, totalmente. En vuestro bufete también tratáis temas de impagos de la manutención, temas de impagos de alimentación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de asuntos lo tratamos en el bufete, pero la verdad que en la mayoría de ocasiones se suelen dar a gente con pocos recursos, el impago de pensiones, que también las hay, por supuesto, con más recursos. Entonces, claro, el problema que nos encontramos en el impago de pensiones es que son personas que bien o están en paro o trabajan en B, y no tenemos forma de demostrarlo. Por lo que, claro, como el delito de impago de alimentos exige el dolo, el querer hacerlo, pues claro, si no tienen dinero, salen todos a suelto. Y ahora una cuestión bastante espinosa, el tema de los niños.
El tema de los niños es también muy complicado, ¿no? En cierto modo se utiliza como arma arrojadiza incluso para seguir atacando a la víctima desde un punto de vista psicológico en muchos casos, ¿no? Totalmente, sobre todo cuando hay dinero y se niegan a pagar pensiones de alimentos, eso ya el Supremo ha dicho claramente que es violencia de género económica, ¿no? Porque claro, es la forma de atacarla a ella, no tengo otro medio, pues no le doy dinero, que al final afecta a ella directamente el no poder comprar ropa a su hijo, no poder alimentar a su hijo y tener que tirar de sus ingresos, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es un problema que tenemos también. Y en cuanto a los niños, ¿qué medidas hay o qué protección puede, en el momento que denuncian, qué protección pueden tener o no existe todavía? Normalmente casi de forma automática se suelen ir con las víctimas, con las presuntas víctimas, entonces eso por ahí lo tienen protegido, ¿no? Pero claro, no hay, para que le den la pensión de alimento tienen que tener una sentencia, es complicado, ¿no? Y salir de los cargos públicos, ¿no? ¿Al día o al mes tenéis cuantificado los casos que llegan? Aproximadamente nos entra uno al mes. Uno al mes, de forma privada uno al mes, y de oficio a los letrados de guardia nos está entrando al año unos 7, 8. O sea, que es una estadística alta, ¿eh? Es alta, es que volvemos a lo mismo. Tenemos yo es que lo hablaba antes con la compañera, con Laura Gallardo, que es trabajadora social del IAM, y creo que una de las cuestiones más importantes es la educación. Poner en la base los cimientos necesarios para que no se produzca esa mentalidad, ¿no? Porque al final es una cuestión de mentalidad, es que evidentemente tenemos que cambiarlo, que sí, que es cierto que en casa tienen que ver ese comportamiento, pero yo creo que poco a poco, si vamos concienciando a los niños y a las niñas del mañana, poco a poco iremos haciendo un poquito de esa gotita que termina convirtiéndose en esta lasmita, en esta lactita. Entonces creo que ahí es donde es la base de todo, ¿no? Totalmente. Quizás, ¿no? La educación. Totalmente. Yo creo que también otra base, aparte de eso, es mi teoría, ¿no? Es eliminar la palabra reinserción, aunque sea discutible, pero lo que no puede ocurrir es que una persona que agrede con sentencia firme, condenatoria, 4 veces a su pareja esté en la calle. Por la reinserción. Pero volvemos a lo mismo, claro, pero es que estamos hablando en un cambio de la ley que no se produce. Es que al final todo vuelve a lo mismo, ¿no? Eso no se va a producir, yo creo que no lo viviremos. Yo entiendo que obviamente tiene que existir la presunción de inocencia, sí, porque supuesto, todos nos tienes que amparar eso, y tiene también que existir la reinserción, pero claro, hay diferentes niveles y hay diferentes casos, ¿no? En ese sentido, lo que tú estabas hablando, totalmente. Una persona que agrede 4 veces a su pareja, oye, pues mire usted, a lo mejor poca reinserción puede tener, ¿no? Habría que cambiar el sistema jurídico en ese sentido, ¿no? Claro, habría que mirarlo caso por caso, desde luego, ¿eh? No se puede hablar para todos, ni para todas. Es que claro, la justicia no puede ser tampoco para todos, porque como hay tantos casos específicos... Se legisla en previsión de, y luego surge lo que surge, cada caso es un... Y Fernando, casos que se han dado con éxito, que tú has visto cómo ha sido víctima de esa violencia de género y ha podido salir, recuperar su vida, ha podido dejar atrás todo y gracias a Dios pues tiene una vida nueva. ¿Eso se producen? Hombre, se producen, minoría, pero se producen, porque desde luego superan un asunto a través del juzgado de violencia de género es muy complicado. Yo, por ejemplo, recuerdo un asunto de los peores que yo llevé, porque claro, nosotros jurídicamente estamos acostumbrados a leerlo, a los informes, a las fotos, pero claro, el ver a la víctima, vivirlo, ¿no? el ver a la víctima en tu despacho con 7 puñaladas, viendo las cicatrices, pues desde luego eso impacta, claro, porque nosotros no estamos acostumbrados. Ya los juzgados, como todo, hay tanta aglomeración que parece que un poco pierde la sensibilidad, ¿no? Porque ya hay tanta que ya la minoría parece que es una tontería, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? Entonces, pero si al final se trabaja y se sigue adelante, si es necesario echarse una nueva pareja o no, por supuesto que se supera, como todo en la vida, muerto Totalmente. de un padre, de una madre, todo en la vida. Ahí os tenéis que hacer de otra piel, ¿no? El ver eso, claro, porque estamos hablando de que somos personas normales, que eso existe, que se dan situaciones bastante trágicas a lo largo de la vida en determinados ámbitos, pero muchas veces a nosotros no nos toca o no nos llega o no estamos acostumbrados a eso, y verlo in situ tiene que ser... te deja de piedra, ¿no? Hombre, es realmente alucinante porque no estamos acostumbrados. Yo recuerdo un amigo mío policía que cuando vio el primer cadáver
dijo, Dios mío, me puse las manos en la cabeza. Ya cuando lleva 17 no se asombra, ¿no? Entonces nosotros que no estamos acostumbrados a verlo en directo, pues claro, nos ha asombrado muchísimo, ¿no? Y más 7 puñaladas con las cicatrices, pues eso es impresionante, ¿no? En tu carrera, desde el 2016 ahora, habrá cambiado mucho, ¿no? Habrá cambiado mucho la percepción de todo, o Hombre, que te impacte o que te sorprenda. Desde luego te vas sensibilizando muchísimo más, cada vez más y cada vez más, y por supuesto el año que viene más y así sucesivamente, claro. No queda otra, ¿no? No queda otra. No queda otra. Cada uno con su materia tiene que hacerlo, por supuesto, ¿no? Y más viendo que todavía a día de hoy hay pequeñas injusticias desde el punto de vista judicial que todavía siguen existiendo, ¿no? Y Fernando, ¿tú te has visto obligado a lo mejor, o ha sido un caso tan claro, comentando lo que anteriormente estábamos hablando, de que tú ves que hay una violencia de género palpable, latente, y que la víctima quiere abandonar el caso, no quiere retirar o quiere retirar la denuncia? ¿Te has visto obligado a decirle o a aconsejarle, oye, mira, creo que por tu bien tienes que hacer esto? Por supuesto, me he visto obligado. Recuerdo una señora mayor que acudió porque se habían agredido, ¿no? Supuestamente él y ella presentaba lesiones y él un arañazo, 2, 3, no lo recuerdo. Y claro, la fiscal me decía antes que si no retiraba la denuncia, ella se iba de allí pudiendo entrar en prisión si sale condenada. Entonces, claro, ¿qué le aconsejas a tu clienta? Sigue adelante, pero el riesgo es este, o mira, intenta la próxima vez cubrirte, no saca las uñas y no intenta que no tenga lesiones. Entonces, claro, por bien de mi clienta, no me queda otra que decirle que para evitar un ingreso en prisión de ella, o un riesgo por lo menos, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso eso que me has comentado anteriormente, de que, bueno, hay personas que llegan que creen que bueno, va a ser un simple tirón de oreja, y yo creo que ahí radica la importancia de todo esto, es que no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Hay muchas personas que no se dan cuenta, muchas víctimas que no se dan cuenta de lo grave que es, que no solamente es un insulto, que no solamente es bueno, pues un golpe, que no es solamente un maltrato psicológico, que eso vaya más, que no va a erradicarse, que eso no se va a eliminar, que eso es una consecuencia de todo lo que va a venir, y no son conscientes de ello. Creo que es lo triste de todo eso. Totalmente, no son absolutamente para nada conscientes de las consecuencias de eso, pero no lo son ellos y muchas veces no lo son, como he dicho antes, personas ajenas que trabajan en violencia de género, sí, al sector abogacía, juzgados, jueces y eso. Entonces, no son conscientes. Por ejemplo, preguntaba yo en algunos fin a asesores jurídicos, que muchos no son letrados de acudir al juzgado, claro, le decían, denuncia. Pero claro, la consecuencia era que esa denuncia o conllevaba una denuncia recíproca, con lo que hemos hablado antes, o conllevaba un archivo, porque para ella a lo mejor es violencia de género, por supuesto, pero no tiene relevancia penal. Sí. Y vamos a tener a la víctima un día entero en el juzgado para nada. Eso hay que tener una visión jurídica. Esto es una ciencia jurídica. Entonces hay que conocer la materia, y no solo la materia, todos sabemos leer castellano, sabemos que tiene pena de prisión, tal. ¿Cómo se interpretan los juzgados de la provincia que sea? Eso es lo importante. Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Longoria, del bufete Giraldillo.